Entonces, antes de comenzar, yo quiero que hagamos esta oración al Padre creyendo en Él. Todo lo que se haga, dice la palabra, sea de dicho o de hecho, sea en el nombre de Jesús. Y si lo hacemos creyendo en el nombre de Jesús, dice que lo que nosotros ataremos aquí en la tierra, Él va a atar en el cielo. Y nosotros desatamos en el nombre de Jesús, Él va a desatar. Hoy en esta noche yo le invito para que le pidamos y desatemos una bendición, un entendimiento en nuestras vidas de esta palabra. Y que ustedes no vean solamente a un servidor aquí porque le está compartiendo la palabra, sino vean más arriba de lo que hay de mí. Sobre mí está la palabra de Dios, el Espíritu Santo, al Dios en que creemos. Amén. Y le invito a que me ayude a orar esta noche, Señor. Reconociendo, Padre, tu grandeza, reconociendo tu amor. Me humillo ante ti, Señor, y reconozco que tú eres grande, eres hermoso, Padre. Te pido perdón en esta noche, Señor, por todos mis errores, por todas mis fallas. Señor, yo no soy digno de estar en este lugar, Señor. Y gracias porque es grande tu misericordia, porque en otros tiempos, Señor, era muy requerida tu misericordia, muy requerida, muy estricto, Señor, poder pararse en este lugar. No cualquiera puede acercarse a este lugar, Señor. Pero hoy, gracias a tu misericordia, gracias a tu amor, estamos aquí, Señor, y tomo este lugar con mucho respeto ante tu presencia, Padre, porque eres tú el que nos inspiras, eres tú el que nos guía, Señor, a continuar adelante. Aunque no te vemos, Señor, no te podemos ver, pero te podemos sentir en nuestra vida, te podemos tocar cada mañana que nos levantamos. El aire que respiramos, Señor, es el poder de tu gloria, el aire, las fuerzas que nos das para caminar cada día, Señor, la salud. Cada día que tú estás allí, Señor, en cada momento de nuestra vida, mostrándonos tu gloria, mostrándonos tu poder, Señor. Y gracias a eso, Señor, estamos aquí, Señor, y hoy en esta noche te pido, Espíritu Santo, de que seas tú, Señor, abriendo nuestra mente, nuestro corazón, el entendimiento, para que entendamos esta palabra tuya, Señor, y nos hagamos más fuertes, que nuestro espíritu crezca y que tu poder esté sobre nosotros, Señor, guiándonos en cada paso que damos, Señor, haciendo tu voluntad cada momento, cada segundo de nuestra vida, Señor. Ese es el propósito de estar en este lugar, adorarte, bendecirte y sobre todo ser llenos de tu gloria, ser llenos de tu conocimiento, para así poder ser verdaderamente tus discípulos, oh Padre. Gracias por esta noche, Señor. Gracias por los que pudieron venir a este lugar y alabarte, Señor. Bendícelos en gran manera, Señor. Toma en cuenta ese tiempo que han estado aquí, Señor, dedicándotelo a ti, Señor. Bendícelos en gran manera, Padre, en todo lo que ellos hagan, y bendícenos en todo momento, Señor. Gracias. En el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, yo les pido para que abran sus Biblias en Nehemías, capítulo 1. La gloria es para Dios, hermanos. Gloria es para Dios. Si ya lo tiene, puede comenzar con un amén. Para estar todos de acuerdo, y se va a leer la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios merece un respeto grande. Yo quiero que leamos el capítulo del primer versículo hasta el versículo 5. Esto es solamente como una introducción, hermano, para no mantenerlos ahí parados, porque si leíamos todo el capítulo se fueran a cansar, y no queremos eso, ¿verdad? No queremos que se vayan a estar durmiendo. El gloria para Dios, alábelo. Vamos, yo quiero que nos regresemos un poco de lo que vamos a hablar, es de lo que nos comentó el pastor, es de las puertas, la puerta de las aguas, y la puerta de los caballos, la puerta de la misericordia. Pero yo quiero que leamos un poco antes para entender, que claro, el pastor ya nos introdujo, pero vamos a refrescar nuestra memoria. Y si ya lo tienen, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quislue, en el año 20, estando yo en Sausa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén,
y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Aleluya. Yo le invito para que esta noche tomen su asiento, hermano. Y quiero explicar un poco de esto que acabamos de leer. El hermano Nehemías, el profeta Nehemías, era un siervo de Dios. Y él se declaraba del remanente. Amén. ¿Qué es un remanente? ¿Alguien de los que están aquí me puede decir qué entiende por remanente? Es algo que Dios apartó para él. Algo que Dios apartó para él. ¿Alguien más? El pastor nos dice que es algo que Dios apartó para él, y es muy cierto. ¿Alguien pudiera entender algo más por remanente? Porque la palabra remanente está en muchas partes de la Biblia. No sé exactamente cuántas para no mentirles. Pero la palabra remanente es algo muy importante. Entonces, cuando el hermano Nehemías dice, cuando oí las palabras me senté. Perdón, ¿cuál es el 3? Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, o sea, es un grupo, ¿sí? El profeta Nehemías está preguntándole a los que vienen de Judá y le dicen, ¿cómo están sus hermanos? Los que no habían ido a cautiverio. Vamos a regresarnos un poquito más atrás, hermano, para entender por qué estaban derribados los muros de Jerusalén. ¿Ok? Yo les invito a que leamos Segunda de Crónicas, capítulo 36. Vamos a entender un poquito la palabra de Dios un poquito más a fondo. Segunda de las Crónicas es la historia de los reyes o de los jueces también. Entonces es como que está generalizando en sí la historia de los reyes y cómo Dios va manejando y dándole el poder a los reyes que él había establecido, y cómo Dios les va quitando también el poder cuando ellos se alejan de él, de su palabra. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Y aquí vamos a leer un pequeño resumen de lo que estamos viendo de los muros y de las puertas. Segunda de Crónicas, capítulo 36, voy a leer del 15 al 23. Fíjense, hasta este punto Jerusalén era un imperio, era un estado como el que vivimos nosotros, era un país. Como en el día de hoy nosotros vivimos en los Estados Unidos, vivimos en un estado, en una ciudad o en un pueblo. Entonces en ese tiempo Jerusalén era el país, era un imperio que había sido gobernado por reyes bajo la mano y el poder de Dios. Pero cuando estos reyes se alejaban de Dios, eran traídos a esclavitud, dice la palabra. Vamos a leer de lo que yo estoy hablando, compartiéndoles. Dice Segunda de Crónicas 36, versículo 15 al 23. Y Jehová Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Jehová, ¿a quién mandaba? ¿Quién eran los mensajeros? Eran los profetas. Y constantemente, dice, les mandaba palabra, porque les mandaba a sus mensajeros. ¿Cuál era la habitación en ese tiempo? Ya era el tabernáculo que ya existía, era el templo, un lugar dedicado a la oración, un lugar dedicado a los sacrificios. ¿A quién? A Dios, como Él lo había pedido. Los sacrificios no los hacían los sacerdotes como a ellos se les antojaba, o como ellos creían que estaba bien. Los sacrificios se hacían como Dios había establecido. Una vez hechos los sacrificios, y cuando Él lo pedía, se hacían los sacrificios.
Pero cuando los sacerdotes, cuando los reyes o los jueces se alejaban de Dios, aquí está bien claro, él tenía misericordia, dice el 16, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, y sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todo se entregó en sus manos. Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Amén. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta los 70 años fueron cumplidos. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito para todo su reino, diciendo: así dice Ciro, el rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de él todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Aleluya. Hermano, está fuerte esta palabra. Un rey que no era del pueblo de Israel, que era ajeno a las 12 tribus de Israel, reconociendo el poder y la gloria de Dios. Hermano, el rey era un rey un rey ajeno verdaderamente al pueblo de Dios. Pero este rey sí reconoció quién le entregó el poder, quién le entregó los reinos. ¿Y qué le digo? Hay alguien de la casa de Judá que vaya a restaurar el templo. Entonces, hermano, antes de continuar viendo y lo que estamos viendo que se restauró, ya vimos por qué vino esa masacre, por qué vino la destrucción del muro de Jerusalén, por qué vino la destrucción de las puertas, por qué vino la destrucción del templo. Porque el pueblo se apartó de sus mandamientos. Y es promesa de Dios perpetua. Cuando usted y yo, y es palabra de Dios, lo que leía el hermano Miguel, no era casualidad. El Espíritu Santo se lo dio. Porque el Espíritu Santo sabía de lo que íbamos a hablar. Y la palabra de las puertas, de las aguas significan poder. ¿Cuántos lo creen? Amén, aleluya. Al menos en nuestro país. Si nos regresamos un poco al tiempo de México, la agua era poder, y toda nuestra actualidad la agua es poder. El agua se está acabando y el agua significa poder. ¿Qué significa el agua, hermano? Poder. Y más en la palabra de Dios, el poder de las aguas es la palabra de Dios. Entonces, ¿ya estamos entendiendo, hermano? El panorama, el cuadro de por qué fueron derribados los muros, por qué fueron derribadas las puertas. Por la desobediencia a Dios. Amén. Ya había sido dicho por el profeta. Entonces, ya entendimos también cómo Dios se entrega a un reino, el reino de Dios, que era comandado por Dios, cómo Dios permite que vengan y sean llevados a cautiverio a Babilonia. Y dentro de la historia, dentro de la palabra de Dios, dice que después de Babilonia fueron derrotados por los persas. Entonces, cuando un imperio ganaba la batalla ante otro imperio, automáticamente el que ganaba se quedaba con todo el oro, con todas las riquezas de ese imperio. Se quedaba con el ganado, porque en aquel tiempo lo que hacía rico a un imperio era el número de camellos, el número de caballos que tenía, el número de ovejas,
el número de criados, o sea, todos los recursos naturales que hoy en día no han cambiado. Hoy en día lo que hace rico un país físicamente son los recursos naturales. Si no, díganme por qué Estados Unidos negoció con la frontera de México y robaron parte de los estados de México por los recursos que tenía. ¿Por qué cuando España vino y conquistó parte de nuestro país, ellos cambiaron el oro por espejos, hermano? ¿Puede darse cuenta? Hoy en día, tal vez nosotros no vivimos esa época, pero nosotros hubiéramos vivido esa época, hubiéramos estado ahí, también nos hubiéramos emocionado con un espejito. Mira, me puedo ver. Mira, qué bonito, te puedo, mira. Y muchas veces no sabemos lo que tenemos en nuestras manos. Y bien dice el dicho, no sabemos lo que tenemos hasta que ya lo hemos perdido. Y así pasa todo el tiempo. ¿Pero por qué? Porque muchas de las veces no estamos en el conocimiento de las cosas. La ignorancia nos hace perder lo bueno de nosotros. No debemos de comenzar a desechar esa ignorancia de nosotros. Por eso estamos aquí. Estamos queriendo cada día aprender más de la palabra de Dios. Para no perder un día ante cualquier batalla que venga en nuestra vida. Tener el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, hasta este punto vamos bien, ¿verdad, hermanos? No quiero que digan, hermano Ramón, hermanos, se están enredando y no estamos entendiendo nada. Quiero que entendamos, porque ese es el propósito de la palabra, entenderla. En nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y una vez que ya hayamos entendido, ponerla por obra en nuestras vidas. Yo quiero contarles una anécdota. Tal vez usted y yo, digamos, muchas de las veces en nuestra vida podemos decir, bueno, pero yo sé que a su mente ha llegado este pensamiento, y es un pensamiento que viene solamente de Satanás. Y verdaderamente, ¿qué ganas con ir a la iglesia? ¿Eso es algo a su mente o por amigos, por amistades? ¿Qué te ganas con ir a la iglesia? Estás perdiendo tu tiempo. No, yo quiero decirle que no. Porque usted está ganando el reino. Yo quiero contar una anécdota. Dice por ahí algún historiador que había un hombre. Esta es una historia verdadera, hermano. Había un hombre que compró una camioneta del año, por allá en los años 60, no sé, por allá en esos años, cuando los carros no cualquiera podía tener la adquisición de tener un carro. En los años 50, en los años 40, no cualquiera tenía un carro, solamente la gente de dinero. Entonces dice que un hombre se esforzó y fue y compró su camioneta. Y compró una camioneta y la manejó por ciertos años. Entonces una ocasión dice que yendo por el camino, su camioneta empezó a perder fuerza. Y a perder fuerza. Y él lo entendió y bueno, la gasolina, el tanque se ve que está lleno, marca lleno de gasolina. No soy mecánico, ¿no? Y él dice, no soy mecánico, no puedo entender qué está pasando. Llegó a un punto donde perdió fuerza y el carro totalmente se paró. Y esta persona no tenía el conocimiento de la mecánica, así como muchos de nosotros. No significa que todos tenemos que saber todo, ¿verdad? Pero dice que esta persona se bajó angustiado y pues como hombre, pues todos sabemos dónde se abre el cofre del motor del carro. Bueno, también las mujeres, ¿verdad? Eso espero. Y si no, hermano, pues después les podemos enseñar. Entonces dice que este varón se bajó y abrió el cofre de su carro y comenzó a observarlo. Y lo observaba todos los cables y veía todo y solamente se rascaba la cabeza porque definitivamente no tenía conocimiento. Él quería tener una razón para darle solución a ese problema. Mas él un poco desesperado fue, se sentó y empezó a pensar ¿qué está pasando? Es un carro que no está viejo, tengo pocos años con él. Y dice que estaba pensando eso cuando en la parte de atrás se estacionó otro carro y bajó un personaje muy elegante, con traje, bien vestido, con zapatos de marca, un reloj de los más caros,
una persona muy, muy elegante, y le dijo, amigo, ¿le puedo ayudar en algo? Y esta persona pensó dentro de sí, ¿qué me va a poder ayudar? Si yo que soy campesino no sé nada, mucho menos que viene con traje y viene de no sé, trabajar en oficina, no sé, ¿qué se está creyendo? Y dice, amigo, ¿le puedo ayudar? ¿Qué le pasó? ¿Y qué le pasó a su carro? ¿Tiene algún problema o qué? ¿Quiere que lo revise? Y que bueno, de alguna manera, bueno, pues algo le podrá haber, ¿no? Y que está bien, si quiere revíselo, pero la verdad yo no le encontré nada, porque yo no sé de mecánica, no sé a ustedes si le voy a encontrar algo. Ok, vamos a ver, vamos a revisarlo. Así que este personaje elegante, con buenos zapatos, buena ropa de marca, se fue hacia adelante y dice, usted quédese por favor ahí, porque en el momento que yo le diga, quiero que me le abra el switch para ver qué problema tiene. Ok, bueno. Se fue hacia la parte de frente, y esta persona duró un par de minutos y dijo, ahora sí, amigo, a ver, arránquelo. Arrancó la camioneta. Este varón se quedó sorprendido. Y yo, pero ¿cómo es posible? Entonces aquel varón sabía todo, y viene a iniciar el cobre de la camioneta, sabía dónde se cerraba y todo. Y le dice, ok, amigo, todo va a estar bien, este carro no le va a dar más problemas, al menos no de eso. Dice, váyase tranquilo, que todo está bien. Pero es que no puedo entender, le dice este varón, el dueño de la camioneta, no puedo, ¿usted cómo? O sea, ¿qué es lo que tenía? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se me detuvo la camioneta? Y dice, no se preocupe, mire, le empezó a explicar lo que es. No, si no me enrede, o sea, ¿y usted de dónde conoce tanto? ¿Usted por qué ya sabe hasta el nombre de las piezas de mi carro? Y le saca a este varón, abre su saco y le saca. Y el apellido era Henry Ford. O sea, era el inventor de esa camioneta. Imagínense, hermano, así pasa en nuestras vidas. Él sabía exactamente cómo se había construido las piezas de esa camioneta. Tal vez él inspeccionó cada tornillo o cada más mínima parte de la construcción o del diseño de esos carros. Henry Ford es uno de los que inventó el carro de la Ford. Entonces este hombre se quedó sorprendido y humillado. Y esta historia, ¿qué nos ayuda a entender, hermano? Que muchas de las veces no nos tenemos que juzgar. El que nos creó a nosotros sabe lo que tenemos necesidad. Y cuando el Creador dice, cuando el Creador dice, guarda mis mandamientos, ¿qué entendemos? Que tenemos que guardar los mandamientos. Porque lo que leyó el hermano Miguel, ¿qué dice Juan? Dice, si queréis ser verdaderamente mis discípulos, guarda mi palabra. ¿Qué palabra, hermano? ¿De qué palabra daría Jesús? Recuerden una cosa, Jesús era el Hijo de Dios. Él sabía los estatutos, sabía las reglas de su Padre. Amén. Saliendo un poquito, dejando un poquito el tema quiero que les comenté porque a mí también me llenó de gozo, me impactó cuando yo lo escuché y dije, eso es muy cierto. Muchas de las veces uno no entiende, hay muchas cosas de la palabra de Dios que uno quiere buscarle y encontrarle alguna lógica, algún significado, pero la palabra de Dios dice que nosotros somos creación. No somos creadores. Ya hubo alguien que nos creó. ¿Y quién fue? Dios. Amén. Entonces, ya entendimos, hermano, que los muros fueron derribados por la desobediencia. Amén. Ese fue el punto clave, la desobediencia a Dios. No hay otra explicación más que la desobediencia. Ahora, quiero que leamos Nehemías 3, regresando a lo que estamos hablando de las puertas, y quiero que leamos algo muy importante que a mí también me dejó impactado cuando el pastor me encomendó esto, de que llevara yo lo de las puertas de las aguas. Quiero que leamos Nehemías capítulo 3, versículo 26. Restauró a Azarías, hijo de Masías, hijo de Ananías,
cerca de su casa. Después de él restauró Banuil, hijo de Henadad, otro tramo, desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro hasta la esquina. Palal, hijo de Usaí, enfrente de la esquina y de la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Paradías, hijo de Faros, y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel. Restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas, al oriente, y la torre que salía. Amén. ¿Qué restauraron estos hombres? Estaban restaurando el muro. Pero si leemos aquí detenidamente, hermanos, y si leemos todo el capítulo y ponemos atención a la palabra, fíjese, una de las puertas, y me atrevo a decir que fue la única, de acuerdo a la palabra de Dios, que no fue derribada, que no fue destruida y que no ocupó reparación, fue la puerta de las aguas. Amén. Volvamos a leer de nuevo. Dice, fíjense, todos estaban reconstruyendo una parte del muro. Fíjense, esto tiene un sentido espiritual bien fuerte. Y quiero que lo entendamos y que lo leamos juntos. Dice, Palal, hijo de Asaí, enfrente de la esquina y a la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías, hijo de Faros, y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel. Restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas, al oriente, hasta enfrente. Hermano, yo no estoy leyendo ahí que diga restauraron la puerta. Amén. Restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Después de ello restauraron los tecoitas, otro tramo. Fíjese, ya está hablando de otro tramo. Hermano, qué palabra tan poderosa hay aquí. Y qué cosa tan interesante. ¿Por qué? Porque la puerta de las aguas, fíjese bien, ¿para qué se usaba la puerta de las aguas en los muros? Cuando todavía no se construían los muros, cuando todavía no se construían los muros, todavía no se hacía fuerte la ciudad de Israel. Cuando vino y Dios le entregó al pueblo de Israel, el pueblo de Jericó, dice que Dios le venía entregando las batallas a Josué. Amén. Dice que él le venía entregando. Y los amonitas, y los saduceos, y los fereceos, y a todos los venían derribando. ¿Por qué? Porque venían bajo la cobertura del poder de Dios. Dice que solamente de oídas, solamente los que oían, los pueblos que por donde iba a pasar el pueblo de Israel, muchos ya tenían miedo, porque escuchaban de lo que venía haciendo el pueblo de Israel. Y dice que vinieron los amonitas y se disfrazaron. Quiero que tengamos esta parte. ¿Por qué estaba esa puerta? Dice que se disfrazaron. Eran los próximos a conquistar. Cuando estaban bajo el mando del siervo Josué. Y dice que eran los próximos a conquistar. Y dice que ellos tuvieron miedo. Y dice que vinieron y vamos a disfrazarnos. Vamos a ponernos ropas viejas. Vamos a poner vino en odres viejos. Y vamos a llegarle a Josué como forasteros y vamos a decirle que venimos de un pueblo muy lejano porque hemos escuchado de las maravillas que viene haciendo Dios con ellos y cómo Dios nos ayuda. Y vamos a llevar pan enmohecido, pan duro. Todo está en el libro de Jueces, hermano, pero ahorita si quieren les doy las citas. Y dice, vamos a llevar pan duro para engañarlo, más que nada. Y que así fue. Entonces vinieron estos hombres y engañaron efectivamente a Josué. Nosotros somos de muy lejos, venimos de días de camino. Mira, nuestras ropas cuando salimos eran nuevas. Nuestros odres, que el vino de donde viene, eran nuevos. Mira, ahora son odres ya viejos. ¿Qué son los odres? Los odres eran unos contenedores donde vaciaban el vino, contenedores de la piel de los camellos. Entonces con el tiempo esto se desgasta. Es una piel. Y dice, mira, ya cuando salimos eran nuevos, nuestro vino era nuevo, nuestros panes estaban recién horneados, y ahora mira, duros y todos enmohecidos. Y Josué les creyó, no consultó
a Dios. Ese fue su error de Josué. Y él les prometió, hizo pacto con ellos de no tocarlos cuando llegara su momento, de que les iba a perdonar la vida. Hermanos, sorpresa, porque los próximos a conquistar eran ellos. Y Dios les dijo: tú no me consultaste. Entonces, como él había hecho pacto delante de Dios, no podía borrar ese pacto que Josué había hecho con ellos. Y dice: bueno, no podemos matarlos, pero entonces los vamos a llevar cautivos. Y esa era la puerta que usaban ellos. ¿Quién eran? Dice: los vamos a tener como leñadores y como aguadores. Ustedes van a ser los encargados, van a ser como esclavos, pero van a ser los encargados de proveer el agua y de proveer la leña. Amén. Ahora, no eran del pueblo de Israel. Por eso digo, hermano, hay que poner atención, porque la palabra de Dios en estos tiempos no se está moviendo solamente sobre judíos. Amén. No es solamente para los judíos o para los de la tribu de Benjamín. Es para todo aquel que quiere escuchar y aceptar a Jesucristo en su corazón. El agua, que eso representa la puerta de las aguas, el agua hoy en día es la palabra de Dios, viva y eficaz. Amén. Ha sido y será única. Amén. Y ha sido la palabra de Dios que no necesita reparación, no necesita restauración, no necesita cambio, hermano. Por eso leemos aquí que evidentemente esa fue la puerta que no fue destruida. Y los historiadores dicen que esa puerta, cuando el profeta Nehemías regresó, es que porque en el capítulo que leímos, él dio la vuelta, lo que el pastor nos compartió, él dio la vuelta solo y checó todo el muro de Jerusalén. Y evidentemente esa puerta era la que no estaba destruida, porque significaba mucho, hermano. ¿El agua para qué sirve hoy en nuestros días? Es poder. ¿Para qué más sirve el agua hoy en nuestros días? Diga, hermano, ¿para qué sirve más el agua? Deje de tomar alguna semana a ver cómo se siente. Es vida. Nos mantiene vivos, hermano. Físicamente. La palabra de Dios nos mantiene vivos espiritualmente. Amén. Otra de las cosas, la agua usted la usa, usted y yo la usamos para lavar nuestras ropas, para limpiar. La palabra de Dios la usamos para lavar nuestros pecados. La sangre de Jesucristo es la palabra y se usa para limpiarnos cada día. Usted y yo venimos a este lugar y escuchamos la palabra, y si cometemos error ante el Padre, dice, tenemos un juez, tenemos uno que intercede por nosotros, y es